Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 17 de diciembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Moncho Conde Corvales, periodista. ¿Qué tal, don Moncho? Buenas noches, bienvenido. Y gracias por invitarme otra vez más aquí. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, también muy agradecido por la invitación. Agradecidos nosotros. A mi izquierda, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. En la esquina de la mesa, don Roberto Luis Moscovich, periodista. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Encantado de estar aquí en esta época ya navideña y con el deseo de terminar bien el año. Estupendo, pues bienvenidos a los cuatro y lo que les digo, que efectivamente los encantados y los agradecidos somos nosotros. Don Luis Anguita, que me he enterado de que la edición de su novela sale mañana, ¿no? Sí, estoy realmente muy contento porque cuando uno publica una novela piensa que con suerte a ver si la leen solo los familiares, alguna persona más, y realmente ver por el boca a boca, porque no existe un acceso a los medios de comunicación, que siempre habrá un lugar para soñar. Mi segunda novela saca la segunda edición ya mañana, pues es para mí realmente una satisfacción el ver que haya podido llegar con esta historia, que he procurado aportar esperanza, sentimientos y positividad, que haya podido llegar a tantas personas y que la segunda edición sea una realidad ya mañana. Además va a pasar las Navidades, parece ser, firmando, ¿no? Bueno, sí, tengo firmas y vamos, estoy contentísimo y al final he podido escoger 3 fechas porque por obligaciones solo he podido ir a 3 sitios y tengo otros compromisos de ir a otros lugares que pues haremos en el futuro, pero estas Navidades voy a estar el 3 de enero a las 6 de la tarde en la Central Librera de Ferrol, el 4 de enero en la librería Baroja, que está en Pontevedra, a las 7 de la tarde, y el 5 de enero, tarde, Noche de Reyes, poder firmar en La Coruña, en la librería Maside, pues estoy súper agradecido y para mí es un orgullo y un honor que un día tan importante pues pueda firmar en la librería Maside el día justo a la tarde de Reyes, a las 7 de la tarde. Pues estupendo, lo que le digo siempre, muchísimos éxitos. Don Moncho, ¿cómo va El Cercano? Bueno, vamos poquito a poco, pero también avanzando. ¿Siguen haciendo los miércoles su programa? Programa de radio, sí. Mañana, precisamente, presentamos un libro que autoeditamos en El Cercano. Nosotros llevamos promoviendo la edición de libros por crowdfunding, mejor dicho, financiación en masa, y lo hacemos vendiendo anticipadamente a través de la página a los lectores. ¡Ay, qué interesante eso! Sí, es el tercer libro ya, en 3 años, y también hicimos la película de cine que hemos rodado este verano, fue de la misma manera, 220 productores, desde 10 euros hasta 1000 euros podían aportar y se consiguió rodar un largometraje que esperamos también estrenar próximamente. Y me parece muy importante, además de reseñar esto, por cosa de que un poco se denuncia sin quererlo, pues una industria que a veces está un poco inflada realmente. Yo creo que hoy en digital se puede rodar mucho más fácilmente que antes y con poco dinero. Si hay ilusión y si hay gente y equipo, desde luego se hace. Ilusión por trabajar, sobre todo. Claro. Además, decir que no cuentan ustedes con ayudas, son independientes. Esa es una premisa, sí, es una premisa del espacio realmente. En eso somos innovadores. Desde el primer momento no quisimos entrar en el reparto de subvenciones institucionales, ni políticas, ni propagandas políticas, porque yo creo como comunicador que la independencia es el mayor tesoro que tenemos. Entonces, es muy tentador porque realmente es una nueva cultura y es difícil de enganchar a la gente en ello, y es mucho más cómodo pues eso, acudir a las instituciones, pues ellas encantadas de colaborar con uno, porque es la forma que tienen de que uno no sea demasiado crítico, pero poquito a poco yo creo que una de las reivindicaciones que debemos hacer para un cambio de paradigma en general, etcétera, es el mirar a lo lejos. Un poco los problemas vienen dados porque todo lo queremos solucionar a corto plazo, me parece a mí, y tenemos que empezar a situar la mirada más lejos. Pues le digo lo mismo que le decía a don Luis Anguita, que muchísimos éxitos. Muchísimas y bueno, gracias. A seguir trabajando Claro y funcionando. Bien, pues después de estos entremeses empezamos con el primero de los temas de la noche. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace un balance positivo de este primer año de gobierno. Dice que parece que la situación está equilibrada, que siente haber tenido que hacer más recortes de los previstos y también de haber dedicado demasiado esfuerzo a la crisis europea. Oímos a Mariano Rajoy.
podrá decir, nadie, que nos hemos quedado cruzados de brazos. Se podrá o no, y hay mucha gente que no, estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero nadie podrá decir que este partido y este Gobierno se ha quedado cruzado de brazos. Hemos tenido que tomar otras decisiones muy dolorosas, decisiones que no nos gusta tomar, ni a mí ni a nadie, algunas en contra de lo que le habíamos dicho a los españoles. Vamos a ir con la verdad por delante, como siempre hemos hecho. Pero del mismo modo que digo esto, digo también que no vamos a cargar con las culpas de nadie, ni vamos a pagar los platos rotos de otros. No vamos a consentir que quien socavó nuestro estado del bienestar nos pretenda dar lecciones de política social o proclamarse su defensor. Bien, don Moncho. Caray, el emitir un juicio sobre un año de gobierno realmente es difícil, pero yo diría que el señor Rajoy tiene un problema, a mi modo de ver. Es verdad que ha cometido reformas, pero es el de la palabra dada antes de ser presidente de gobierno. Yo creo que es un déficit, además, muy importante, porque ahora dice, el próximo año salimos de esta crisis, pero realmente nos lo creemos, porque es verdad que era el presidente de la oposición, fue durante 8 años. Entonces, claro, todo lo que nos venden de que las reformas acometidas, etcétera, indudablemente yo las apoyo, porque creo que hacia donde nos llevaba el anterior gobierno era hacia, en fin, hacia ninguna parte. Pero claro, tiene la dificultad de que esa credibilidad que en su día pudo tener, la ha perdido él mismo. Yo, en cuanto a las reformas, creo que lógicamente las económicas son necesarias. Yo creo que la reforma laboral es necesaria. ¿Qué se siente por la reforma laboral sobre todo? Claro, yo creo que hace falta más reforma laboral, y más reforma laboral sobre temas que incluso pueden suscitar cierta polémica, pero a mí me gusta ser polémico. Nunca se habló en este país, por lo menos yo no he escuchado a nadie, la posible incompatibilidad del trabajo público en la administración con la actividad privada. Yo creo que es momento de soluciones excepcionales, porque el momento es excepcional. El trabajo escasea, es el mayor problema que tenemos hoy en España, que acarrea además unos problemas de índole psicológico, social, tremendos, y creo que deberíamos ser solidarios todos, incluso en ese reparto de trabajo. Creo que ahí, yo no se lo he escuchado a nadie, pero no se lo he escuchado al señor Rajoy, ni se lo he escuchado al señor Rubalcaba, ni a ningún político actual. Yo no sé qué pasa, bueno, es momento por lo menos de ponerlo encima de la mesa y debatir y discutir, y yo ya no entro si los sueldos de un médico de la sanidad pública es el justo o injusto, etcétera. Yo digo que sería un capítulo a poner encima de la mesa. Y aquí sí que hubo una reforma en la que yo no estoy de acuerdo con el gobierno Rajoy, que es que, por ejemplo, a las personas que tributan en el régimen general y que después tienen actividad autónoma, se les rebajó la cuota de autónomos, como diciendo, tributan doblemente. Oiga, pero usted lo que tiene que pensar es que no puede favorecerles, además de que ya tienen en fin, la espalda cubierta, el que frente a su competencia en el autónomo, pues tenga menos tributación. Entonces, bueno, sí. Yo dejo caer esto para debatir, si queréis. Sí, aquí es para exponer cada uno su idea, y desde luego que aquí nunca no hay ningún tipo de censura, y es para cada uno que exprese libremente las ideas, aunque causen polémica, aunque no gusten a quien no gusten, ¿no? Don Roberto Moscovich. Bueno, yo claramente tengo que decir que de ninguna manera estoy de acuerdo con que el señor Rajoy pueda estar ni siquiera medianamente satisfecho de su año de gobierno. Con esto no quiero decir que tenga culpa absoluta de la situación, pero sí que es evidente de que la situación en la que estamos es casi patética. Nos encontramos prácticamente al nivel de Rumanía, una cosa impensable hace muy poco tiempo. No basta con cargar la tinta diciendo que todo es una mala herencia, porque cuando uno va a cualquier cargo, siempre sucede a alguien. Lo que tiene que tratar es de tomar lo bueno del anterior, tratar de superarlo, y si me apuran, no mirar hacia atrás, porque se pierde mucho tiempo mirando hacia atrás y tratando de enmendar cosas que a lo mejor no tienen arreglo. Hay que ser positivo, mirar hacia adelante y caminar. Yo creo, por otra parte, que hay un desarrollo errático en su programa.
¿Por qué? Porque hay muchas promesas claramente dadas que le arrastraron muchísimos votos y que han sido de una manera casi reiterada, incumplidas y menospreciadas. Por otro lado, luego podremos hablar si quieres más, pero bueno, la reforma laboral. La reforma laboral, Dios mío, pero sí, el incremento del paro ha sido tremendo. Es cierto, sí existía un paro, pero existe ahora un parazo. Cada vez es mayor. Se han recortado una cantidad de derechos en casi todo, pero yo diría que en algunos casos un poco sin ton ni son, no bien estudiados a fondo, no previstas las consecuencias que podían traer determinados recortes. Yo venía escuchando ahora la radio, por ejemplo, y se quejaba un rector de una universidad de aquí, de Galicia, de que hay muchas familias que ya no pueden pagar el segundo plazo de la matrícula y que se supone que el tercero tampoco lo van a poder pagar, y que además los fondos que tienen que llegar del Estado vía de ayuda a los estudiantes van a sufrir un gravísimo recorte también, con lo cual dice este rector que lo más probable es que el bajón que se registre en la enseñanza universitaria sea tremendo. ¿A dónde va este país si el nivel universitario baja de tal manera? Únicamente a favorecer a los más pudientes, como ocurrió siempre, en el sentido de irse a universidades privadas y que con un elevadísimo coste, pero que la gente media o media baja de ninguna manera la va a poder pagar. Y después termino, que hoy en su reunión navideña, por cierto, no dejaron a los medios informativos intervenir como se hacía habitualmente en los pasillos y hablar con la gente. De hecho, la SER, y perdón por la propaganda, dio un comunicado diciendo claramente que respetaban la norma, la orden, mejor dicho. Pero vamos, a estas alturas, con esas cosas, no vamos a ningún lado. Eso fue algo que inauguró Zapatero, que lo puso de moda, lo de pedir solo gráficos, de no contestar, y eso, no sé, a los políticos siempre les gusta, ¿no? Corrijámoslo si está mal. Sí, y en cuanto a lo que decía usted, bueno, efectivamente, no mirar para atrás está bien, pero cuando miras para atrás porque las arcas están vacías y lo estamos sufriendo, eso hay que decirlo, y en eso Mariano Rajoy tiene razón. Pero eso lo sabemos todos. Sí, pero bueno, pues es así porque la déficit y la deuda pues son dos cuestiones que están ahí y no son precisamente intangibles. Don Carlos. Bueno, yo no estoy satisfecho de este año. Es verdad lo que ha dicho Mariano Rajoy, en eso hay que reconocerlo, que no es justo atribuirle, digamos, los platos rotos del zapaterismo. El zapaterismo ha sido para mí el peor gobierno de la historia de España y, bueno, pues ha dejado a España como está. Lo que pasa es que, aunque esto, digamos, descalifique al Partido Socialista, que yo creo que se están preguntando el Partido Socialista qué tienen que hacer, yo si me permiten una sugerencia, les voy a dar una, que se disuelvan. Que se disuelvan y que funden otro partido. ¿Pero que se disuelva quién? El Partido Socialista. Y que funden otro partido que no tenga ninguna relación con el zapaterismo, ¿no? Es decir, porque mientras mantengan algún tipo de... Mientras sigan siendo los herederos de los que hicieron eso, bueno, ¿quién en su sano juicio piensa que van a poder tener el apoyo mayoritario de la sociedad? Y lo peor es que son los mismos, no los herederos, sino los mismos. Bien, pero bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Es cierto eso, pero yo miro los problemas fundamentales que hay en España y los comparo, curiosamente, este año con el primer año de Zapatero. El primer año de Zapatero fue nefasto, pero en un año sin mayoría absoluta aprobó muchas más leyes más importantes. Aquí, con mayoría absoluta, hay cosas donde no se ha hecho nada. Por ejemplo, educación. Con mayoría absoluta, seguimos con la misma ley universitaria que aprobó Zapatero, nefasta, con las mismas leyes para la educación secundaria y primaria, nefastas. No se ha hecho nada. Justicia. Bueno, aquí nos puede hablar el Ministerio Fiscal, largo y tendido. En un año está todo revuelto y, digamos, lo único que se ha aprobado, la única ley que se ha aprobado que a mí me consta, es la de tasas.
la única ley que se ha entra aprobado. hoy en vigor. Sí. Bueno, entró en vigor antes, pero Bueno, sí, desde hoy es cuando se va a Pero no aplicar. había... Es decir, un desastre. En materia económica, que eso, el otro, bueno, en materia de política exterior, creo que la política exterior de este gobierno ha sido un desastre. Sigue con la política de Zapatero, de acercamiento a Marruecos, sigue con la política de Zapatero, yo creo que equivocada, de enfrentamiento con Alemania, en fin, yo creo que equivocada, una política exterior equivocada, una política exterior haciendo el juego a los integristas en Siria, por ejemplo. Bien, vayamos a la política económica. Es verdad que algunas cosas se han hecho, interesantes, pero otras, digamos, son un zapaterismo por otra vía, por ejemplo. Lo interesante, podemos resaltarlo. Bueno, lo interesante es que han puesto freno a mucho gasto público que era excesivo. Por ejemplo, está mal decirlo, en las universidades, por ejemplo, en otras administraciones donde efectivamente había un descontrol del gasto público. Ahora bien, lo que se está controlando por un lado, se está dilapidando por otro. Yo aquí siempre he dicho que en el tema de los bancos y cajas, cuando una empresa quiebra, pues tiene que quebrar. Lo que no es razonable es que si hay beneficios se los queden los accionistas, pero si hay pérdidas las paguemos todos los ciudadanos. Entonces, eso no es razonable. Y eso se ha hecho de una forma masiva. Y claro, luego esto ha generado muchos problemas, porque es que ese dinero se está quitando de la iniciativa privada. El dinero que hay que prestar al Estado para salvar entidades financieras quebradas, pues se está quitando de la economía productiva. Yo creo que esto no es bueno. Bien. Don Luis. Pues yo es que creo que evidentemente decir que se está satisfecho ya está triste, porque yo creo que una persona que realmente comprende los problemas de la sociedad nunca podría decir que está satisfecho. Yo es que a veces creo que algunos políticos, prácticamente todos los nuestros, viven como en un ente superior que parece que están muy alejados de la ciudadanía y hay que decirles, no, sois personas de carne y hueso y tenéis que sentir responsables. Podrás decir que estás triste, desesperado, rabioso por lo que está sucediendo e igual decirnos cuál es el camino y quizás hasta estemos dispuestos a apoyarte. Pero decir que estás satisfecho, yo estoy cansado de estas palabras de los políticos que se creen que están por encima del bien y del mal. ¿Satisfecho de qué? Vamos a empezar a pensar. De los parados que se han seguido disparando, cientos de miles de parados durante este año, de los trabajadores que han visto recortados sus derechos y que es mucho más fácil despedirlos, de los pensionistas que han perdido en este tiempo casi prácticamente un 10% entre subida de la vida, que ellos suben menos, y subida de impuestos, un 10% un pensionista que ha trabajado toda su vida, que seguramente ha cotizado para tener el doble o el triple de pensión, se le paga menos y encima ni siquiera se le actualiza su pensión. ¿Se está satisfecho de eso? ¿Se está satisfecho de que los funcionarios cada vez están más recortados en sus prestaciones, que se les haya quitado una paga extra? Yo creo que no es para estar contentos. ¿Se está satisfecho de que los estudiantes cada vez tienen más caro y más difícil estudiar? Realmente es que se está atacando prácticamente a todos los colectivos que están pagando la crisis. Y a cambio, ¿qué tenemos? Más subidas de impuestos, más subidas de tasas, más subidas de cualquier servicio público. Todo sube, no el IPC, no, sube que si el 10% el billete de autobús, que si el 10% el impuesto de bienes inmuebles. Ya está bien, hombre, usted no puede estar satisfecho con lo que está creando, porque además, y otra cuestión, ¿quiénes son los culpables de la crisis? Todos estos colectivos que hemos dicho, que parece se juega con los políticos a dividir, que se fastidien los funcionarios están los médicos, están los bomberos, están los policías, que se fastidien los funcionarios porque viven muy bien, que se fastidien los parados porque cobran demasiado, se juega a dividir diciendo a ver si me libro yo, y al final todos reciben, y esto no es así, porque es que realmente, ¿quién es el culpable de la crisis? ¿La clase media, que es la que la está pagando? Sobre todo, yo creo que no, que son las víctimas. Los grandes culpables de la crisis son nuestros gestores públicos, es decir, nuestros políticos, que han gastado muchísimo más de lo que tenían para poder gastar, para poder disponer de recursos públicos para el bien social. Lo han gastado muchas veces en plan interesado de defensas de partidos o de políticas muy poco justificables. Lo han hecho y ahora no lo pagan ellos. Y yo le sigo diciendo a Rajoy, ya que usted dice que está satisfecho con todo lo que ha hecho, ¿qué sigue pasando con sus gastos que estamos teniendo que no se disminuyen para nada?
hablamos del business, de cómo viajan en business los políticos, que se ha publicado, que es una manera que es vergonzante, que en estos momentos viaja en business es que prácticamente todos los políticos, por pequeño cargo que tengan, yo entendería, y ya está, empiezo a dudarlo, que viaje en business el presidente del gobierno y los ministros. A partir de ahí, nadie. Aquí baja el diputado, el secretario de Estado, si nos metemos en las autonomías, los alcaldes, el asesor de no sé qué. Cuando se está recortando a todos, ustedes pueden viajar es business. Sus dietas, que ya ni desconocemos hasta cuánto alcanzan las dietas, y ya lo que uno se ha enterado estos días que se ha publicado, ¿queréis que no vayan ya hoteles de 5 estrellas? Que yo, si van uno de 3 o 4 tampoco pasaría nada porque estamos en crisis. Cuando salgamos vaya usted un hotel mejor, pero ahora empiecen. Es que habitación doble. Oiga, explíqueme usted. Si usted va solo, ¿para qué le estamos pagando la habitación doble? Yo no quiero sacar conclusiones ni pensar mal, pero por favor, su habitación individual, es que ellos no hay un ahorro, no se quitan las diputaciones, no se suprimen, a veces tenemos triple o cuádruple servicio, Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, 4 haciendo lo mismo. En relaciones internacionales vemos que se montan en todas partes, embajadas, de eso no se quita nada. Mientras no quite este desmán, no se puede estar satisfecho, porque esto lo estamos pagando todos. Y cuando digo todos es que cuando yo veo que se ataca un colectivo, sinceramente digo, ya estamos, como siempre, dividiendo ese colectivo que está muy bien a por él. Ojo, que después van a ir a por los demás. Y después se está privatizando prácticamente todo para decir con la excusa de que se salva. Mire, usted es la que lo ha puesto en peligro con su mala gestión. Es que ya se quiere cobrar por todo. Yo realmente creo que es para decir perdón por lo que he hecho y voy a tratar de sacar adelante el país. Y ya para terminar, creo que él está convencido, no sé si lo conseguirá, pero igual hasta es bueno, que va a agotar la legislatura. Y está pensando que en el 2014 el país va a ir mejor. Y yo pienso que también el país va a ir mejor. Entonces, se va a poner las medallas. Y que olvidaremos todo esto. Sí, porque le ha ido bien en las elecciones de Galicia, de Cataluña, le ha ido muy bien. Bueno, entonces, podía haber ido mucho mejor, pero no ha tenido el desgaste. Entonces, va a pensar y dirá, bajar algo de impuestos y volver a ganar. Pues, a ver, ojalá se nos olviden estos 2 años si es porque los otros nos va a ir fenomenal. Venga, brevemente, que vamos con Rubalcaba. Creo que estamos pagando las consecuencias de plegarnos excesivamente al mandato de Alemania. Alemania está teniendo la misma política, es la cuna de mi abuela, no soy dudoso, está teniendo la misma política que ha tenido Don Carlos, entre ¿usted está de guerras acuerdo? mundiales. Dice, ¿por qué? Siempre ha ocurrido igual. ¿Por qué? Creo que la política de Alemania es la correcta. La austeridad y... Sí. Claro, cuando uno no tiene dinero, es lo que hace en su economía privada. Uno no puede gastar más de lo que tiene. ¿Está de acuerdo? Yo también, en parte. Yo creo que hay un problema por encima de todas las cosas, que es que yo creo que los recortes son necesarios. El país estaba viviendo por encima de sus posibilidades, muy por encima, engañado totalmente, pero creo que el mayor problema reside en que hay que predicar dando ejemplo. Ahí, siempre lo decimos. Porque yo creo que un líder realmente, si fuera ejemplarizante, creo que lo seguiríamos de otra forma que no de esta, donde lo decía Luis, ahora pues las autonomías, este gasto. Y que ahora los viajes en preferente dirán, viaja a tal sitio en preferente, pero no se computará, digamos, la totalidad de los gastos de ese viaje. Vamos con otro tema, don Carlos, ya sabe que nunca agotamos los temas, pero como esto continúa, pues esto, el presidente de... No, las primarias no son lo primero para los socialistas, según Alfredo Pérez Rubalcaba, que se siente también pues avalado por todos sus varones, solo una voz discordante, la del señor Gómez. Vamos a oír a Rubalcaba. Estoy en este puesto porque considero que puedo ser útil al Partido Socialista y porque el Partido Socialista me votó. Digamos, el Congreso democráticamente me eligió como secretario general. Ese es el concepto que tengo yo de mi actuación política, la utilidad, y haré lo que resulte más útil para mi partido de aquí al final de mi vida política. El calendario es año 2013, elaboración de la alternativa, después tenemos las elecciones europeas y entre las europeas y las municipales y autonómicas el Comité Federal decidirá en qué momento se convocan las primarias. Las primarias no es lo primero para el Partido Socialista, lo primero para el Partido Socialista son los ciudadanos y sus problemas, que en estos momentos, por cierto, son enormes. Y respecto a la propuesta, bueno, él ha aclarado en su intervención que no era una propuesta, sino una reflexión. Después de su reflexión ha habido 18 reflexiones, todas ellas contrarias a la posición del señor Gómez. Los compañeros que se posicionarán.
Don Carlos, le he visto y oído a usted carcajearse a lo largo de este total. Hombre, yo creo que ya el secretario general Pérez Rubalcaba se ha convertido en un personaje realmente patético. Es decir, que pueda decir lo que está diciendo, que el Partido Socialista se preocupa por los ciudadanos. Es asombroso, o sea, es asombroso. Y es asombroso porque, por ejemplo, antes se ha recordado el asunto de los diputados, de sus clases business y tal. No nos consta que el Partido Socialista haya votado en contra o haya hecho una iniciativa para renunciar a esto. Yo, bueno, este fin de semana hablé con un antiguo político y él me contaba que es que no es obligatorio ir en clase business, que él en su momento comunicó al Congreso que renunciaba y entonces pues hacía es decir que es que podía decir, ya que tan preocupado está por los ciudadanos, que todos los diputados socialistas en bloque renuncian a esos privilegios, renuncian al IPAD y renuncian, digamos, al estar preocupado por los ciudadanos. En fin, yo creo que es penoso, es penoso. La sensación que da es que es una persona avara del poder, quiere seguir en el cargo de secretario general del Partido Socialista, lo cual tampoco termino de entenderlo, porque los datos que se publicaron hace un año y medio daban a entender que él era millonario. Bueno, millonario, sí, que tenía una fortuna muy considerable, es decir, que tampoco necesita el dinero de la política, ¿no? Pero hay otra cosita ahí, aparte de lo económico. El poder. Claro, el poder. Bien, el poder, pero es realmente... ¿Qué poder tiene ahora el Partido Socialista? Lo que tiene es Andalucía, donde tiene un varón, como dice, enfrentado a él, o que no es de su cuerda, y en los demás sitios pues está en caída libre. Pero bueno, tiene, y de hecho lo estamos viendo aquí, estamos poniendo sus palabras, y todo eso es poder, todo eso es aureola. Bueno, yo creo que sí, que tiene mucho poder, porque los partidos políticos, yo creo que vivimos en una partitocracia. Y los partidos políticos, además, vemos como en fin, ante cuestiones que uno, si por principio no cree en estos privilegios, debería oponerse, me da igual estando en la oposición que en el gobierno, y sin embargo transigen. Yo creo que el señor Rubalcaba es un demagogo que ha trasnochado absolutamente. Creo que mencionaba aquí don Carlos el hecho del patrimonio del señor Rubalcaba. Esto salió a colación, creo recordar, en una campaña en donde se mostró con un tal Boto Horizon de hace 20 años, como dando muestras de que, en fin, es obrero de la política, es un señor que goza de una... Entonces, yo esa falta de coherencia y ese querer pasar por lo que no es ya descalifica a cualquiera. Y el Partido Socialista, a mi manera de ver, tiene también un problema actual extraordinario, que es que una crisis de identidad que no se sabe lo que quiere ser, si quiere ser español o quiere ser catalán, galego, asturiano, lo que sea, empezando por ahí, porque claro, se convierte en un partido un poco a la deriva, y si un secretario general, después del batacazo que se dieron en las 3 elecciones posteriores a su elección como secretario general, no tiene la dignidad de dimitir, pues apague y vámonos. Sí, por aquí. Don Roberto. Me toca. ¿Le toca? Yo quiero empezar mi intervención con una pequeña reflexión, y es que si en muchos órdenes de la vida las prisas no son buenas, en política tampoco. Ahora bien, eso no justifica el dejar pasar el tiempo, porque es como una especie de perpetuación en los cargos, y eso ocurre en todos los partidos, derecha, izquierda, centro y extremas y demás. Ahora bien, considero que las etapas entre comicios, sobre todo cuanto más importantes son las que los partidos tienen que aprovechar con sinceridad para pasar su propia ITV, claro, pero tanto interna como externa. Es decir, quién no funciona, qué es lo que hemos hecho mal, cómo está el país, los cambios que ha habido, porque si no están incardinados en la realidad del país, o en la realidad de la comunidad, o de la localidad en que están establecidos, no tienen nada que hacer. Y eso es un hecho que tienen que asumir todos los partidos, y que evidentemente el señor Pérez Rubalcaba, como representante máximo del PSOE, debería también asumirlo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es muy difícil, porque a veces los entornos son los que de alguna manera también te presionan.
Hay gente que yo he conocido que de buena gana se hubiera ido para casa y no se ha ido porque la han presionado diciendo, aguanta, espera, mira, vamos a hacer una pequeña reforma, pero eso en el fondo está encubriendo un hecho, y es que el máximo mandatario es el que está protegiendo su silencio. Yo decía aquí en una ocasión lo de la poltrona, y siempre me acuerdo de José María García, aquel periodista que se metía con el presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Era lo que se podía, ¿no? Por lo de la poltrona. Y aquí ocurre igual, ¿eh? Aquí ocurre lo mismo, sea el partido que sea. Dicho de otra manera, y para terminar, creo que ya va siendo hora de que sobre todo los perdedores, porque esto es muy importante, el ganador, bueno, pues vale, todo vale cuando ganas, no es que sea así, pero parece que todo queda tapado, los errores, los enconos, los enfrentamientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú eres perdedor, tienes que asumirlo. Y lo primero, lo que te da dignidad, es decir, ahí está mi cargo a disposición. Y a partir de ahí, todo lo que sea necesario. Ese es un verdadero cambio y sí que es necesario. No estoy de acuerdo contigo en que haya que anular el Partido Socialista, de ninguna manera. Hay 100 y pico de años detrás y es un partido muy respetable. Que haya que refundarlo, que haya que reconvertirlo, que haya que cambiar personas, modos y programas, eso sí. Tiene que cambiarlo, o sea, de todo, casi como refundarlo, casi volver a pero no es anularlo lo que decía don Carlos. En Italia se disolvió el Partido Socialista después de Craxi y lo que ha pasado en España es peor que lo de Craxi. Bueno, pero oye, y tampoco también se disolvió nada. En su día Alianza Popular y nació el Partido Popular. Pero porque yo lo viví. No habían llevado a España a la No, ruina. se integró en el Partido Popular. Ahí está, Bueno, se integró, bien, efectivamente. vale, Claro, de acuerdo. Sí. Es que yo creo que no hay prácticamente nada salvable, porque a los que eran salvables, Bueno, digamos... les han echado. Creo que sí. Es que les han echado. Claro, Es que les han echado. Hay personas válidas, de buena fe Es que les han y echado. honestas. Entonces Así de ahora claro. no saben si quieren seguir la línea de Zapatero o no. No han renunciado aún. El mero hecho de que lo duden sí, ya es alarmante. ya es alarmante, Es claro que alarmante sí, claro que a que estas sí. alturas duden eso. Sí. Es decir, que la alternativa a Zapatero sea Chacón, que Sí. definida como un zapatero con faldas. Que ahí está Bueno, esperando pues, Chacón, agazapada, pero ahí está esperando. Y de hecho salía poniendo el colofón a todos estos vídeos de los militantes, esa cosa inmunda que pusieron. Pues lo que está pasando con el Partido Socialista, yo primero, ellos lo tienen muy claro y saben, y son conscientes de que, bueno, en España hay dos partidos y que el partido que más tiempo ha estado en el poder y ha tenido más cotas de poder en toda España, no lo olvidemos, es el Partido Socialista Obrero Español. Y ellos confían en volver a recuperar ese voto perdido. Y a partir de ahí que nos encontramos la democracia, muy entre comillas, que hay dentro de los partidos políticos. Rubalcaba agarrándose al mando, porque además estoy convencido de que él, que es una persona que le encanta manejar los hilos en la sombra, lo sigue haciendo, no sé si bien o mal, pero lo sigue haciendo dentro de su propio partido. Está buscando mantener su cuota de poder y ganar tiempo. Porque si ahora se celebrasen unas primarias, seguramente la gran ganadora sería Carmen Chacón. Sí, y por tanto, ahora mismo hay que vetarla y se está buscando otras personas. Primero, él, si logra superar esta crisis, yo creo que todavía está en su fuero interno, que se quiere presentar para las próximas elecciones generales. No me cabe duda. Claro, Pero claro. si al final los varones dicen, ya es que has perdido tanta imagen que no hay forma humana y vamos a seguir con esta línea de votos tan bajos, presentarán otro candidato. Y yo siempre he pensado que el gran candidato tapado de Rubalcaba y que está con él y que no se quiere quemar es Patxi López. Una persona que yo creo que, para mí, puedo dar mi opinión por lo que ha hecho en el País Vasco, que realmente se adapta muy bien al poder y su, no sé si tiene ideología o lo que tiene es ambición de poder, que son dos cosas muy distintas. Pero yo creo que es el gran candidato y si él ve que no tiene apoyos, buscará entonces colocar a su delfín, que es Patxi López. Hay que estar también jugando, evidentemente, con el presidente de Andalucía, que a ver qué juega porque tiene muchos votos y puede decantar la balanza en un lado o en otro, y veremos si él no es el que se presenta. Algunos otros que se están uniendo para hacerse fuertes. Carmen Chacón, que evidentemente quiere coger la herencia, y yo, sinceramente, qué peligro, es lo que digo. Sí. Carmen Chacón, la niña de Zapatero, ojo, que es la defensora ultranzas, y que ahora dice que hay que criticar algo del Zapatero, no sé si habrá que criticarse lo que haya hecho, que ella se venga como la salvadora del PSOE, y entonces, salvadora del PSOE, salvadora de España, no nos engañemos. Por tanto, yo creo que el PSOE tiene un grave problema interno,
por el bien de España, que lo solucionen bien y que venga un líder bueno, que yo en estos momentos no lo veo, pero digo por el bien de España porque pienso que en el futuro será un partido que volverá al poder. Bien, pues los afectados por las participaciones preferentes continúan manifestándose en diferentes provincias. Vamos a oír estas palabras. Hay mucho sonido ambiente, pero merece la pena oírlo porque es testimonial. Nos encontramos hoy aquí en Lugo una representación de las plataformas de afectados en Galicia. Estamos aquí reivindicando ante la estafa y el robo que se nos produce por Nova Galicia Banco y con la previsibilidad y la complacencia de la Xunta de Galicia y del gobierno español. Nosotros no vamos a parar hasta que recuperemos nuestros ahorros. Lo que nos quieren hacer es darnos papel mojado que no va a servir absolutamente para nada, ya que Nova Galicia Banco no cotiza en bolsa. Nosotros no queremos eso, queremos recuperar nuestros ahorros que tanto sudor nos ha costado. Don Luis. Pues simplemente voy a ser muy breve porque es que creo que hay que decir lo que hay. Es de justicia que a esta gente se les haga caso, porque realmente son ahorradores de muchos años, muchas veces con muy pocos conocimientos, que han perdido su dinero. Por tanto, un Estado social y democrático de derecho tiene que arbitrar las medidas para que estas personas recuperen íntegramente, sinceramente, su dinero. Y aún más, me parece más importante dar dinero a ellos que no como se está gastando en otras cuestiones, como puede ser esta ayudas a las entidades bancarias. De justicia, realmente esta gente tiene que recuperar su dinero. Bien, yo creo que el panorama, lamentablemente, es muy sombrío, sobre todo para los ahorradores gallegos. Toda la gente que en antiguas y de malhadadas, desaparecidas cajas de Galicia y CaixaNova, convertidas en un banco errático que está por ahí y que terminará, estoy seguro, desapareciendo, eso va a plantear casi la irreversible, y siento decirlo, pérdida de la inversión. Que conste que yo tengo familiares implicados en el tema, veo lo que les está pasando, veo lo que sufren, veo las excusas que le dan, veo la forma de tratar de implicarlos en grupos, en renuncias, en a ver si hay quitas y bajas y esperas, etcétera, etcétera, pero me temo que ni quitas, ni bajas, ni esperas, y que probablemente lo más triste es que terminen perdiendo, si no todo, prácticamente casi todo, lo que han invertido en los preferentes, que bien, sí, son una gran estafa, tolerada por el gobierno del momento, en cada momento que ocurrió. A mí me parece lo de las preferentes una indecencia más de este país, pero quiero recordar también, porque yo mismo he sido afectado por una de dos empresas muy importantes en este país que también se liquidaron y donde estábamos afectados muchos ahorradores, y algunos podrían ser casos similares a los de estos, que fueron a Finse y Fórum Filatélico, invertían en bienes tangibles, y también fue otra estafa extraordinaria. Creo que la Administración y el Gobierno deben tutelar que no se proceda desde el poder económico de esta forma. Y, por supuesto, pedir responsabilidades. Yo no sé de qué forma. Quizás legales no se puedan hacer, pues porque si se permitió por parte del... será legal el producto, que da Europa. Sí. pero por lo menos moral. Yo creo que a día de hoy ningún ayuntamiento de Ourense, de Galicia, ni de España, ha considerado la posibilidad de nombrar persona no grata de su ayuntamiento a todos los gestores que impulsaron estas cosas. Por lo menos empecemos por ahí. Hay que impulsarlo entonces, venga. Yo creo que sí. Venga, claro pues sí. Hay que impulsarlo. Yo creo que lo que no pueden es reírse de estas personas, aquellos que promovieron el que estas personas hoy estén en esta situación. Sobre todo yo decía por lo menos que se sientan incómodos. Hablando de los pequeños ahorradores, ¿no? Digo, no, es que yo conozco personas que tenían sus 4 o 5 millones, tal, y me dijo, estaba sentado ahí don José Ángel Feijóo Mirón, rector del Seminario Mayor de Ourense, dice, no, es que yo conozco a muchas personas que invirtieron ese dinero de los ahorros de la Risga. Sí. O sea, y eso es de sus 400 euros que fueron ahorrando, gastando 300 o 200, o sea, y es que y a mí se me pusieron los pelos de punta, de verdad. Sí, o sea, personas que impresentable. Que no sabían ni leer y que firmaron con don Carlos, el dedo. Bueno, una pincelada para no dejar esto morir, para que sepan que estamos aquí con ellos. De sumarme al hecho de que habría que hacer una damnatio, una especie de condena social de los gestores que impulsaron esto, yo creo que no se ha intentado en serio. Me pregunto si es que hay una especie de omertá o pacto de silencio
buscar responsabilidades penales de los estafadores. Hace poco hablamos aquí, creo que hablamos aquí, de esta indigente que descubrieron que tenía preferentes y que todavía se pensaba que existía la peseta. Algo así, bueno, algo... Entonces, era un caso tan claro de estafa que yo me pregunto, ¿cómo es posible que a los autores, a las personas que le vendieron, no se les haya procesado? Es decir, que es que estamos ante un delito de estafa. Y sin embargo, hay como una especie de pacto de silencio para que no se investigue a los que han llevado a cabo esto, que aparte de toda esta protesta, yo creo que han cometido delitos, muchos delitos. En muchos casos lo que hay ha sido un auténtico engaño criminal. Entonces, bueno, yo creo que al menos merece, o al menos hay ese, a primera vista, de un engaño criminal. Creo que ya es hora de que busquemos los responsables y se les castigue penalmente. Bueno, nosotros continuaremos en la defensa de estas personas. La Policía Nacional acaba de desarticular una red de falsificación de tarjetas y, bueno, pues estafaron alrededor de 1 millón de euros a las empresas de autopistas de peaje. Vemos esta pieza. 39 personas han sido detenidas en Barcelona, Tarragona, Valencia y Sevilla por estafar 1 millón de euros a autopistas de peaje españolas al falsificar tarjetas de pago. La red ofrecía a los camioneros tarjetas falsas en paquetes de 4 unidades a cambio de 500 euros. Algunos compraban más paquetes para revenderlos. Las tarjetas eran hechas por un ingeniero barcelonés de 76 años en su domicilio. Este conseguía la numeración con justificantes de pago generados por el uso de tarjetas de pago en gasolineras, adelantándose a la recogida de las bolsas de basura. Unas tarjetas valían solo para peajes españoles y otras podían ser utilizadas en Francia, Alemania e Italia. Los encargados de venderlas se citaban con los camioneros en zonas comerciales o áreas de descanso de autopistas de Barcelona, o bien dejaban el material en un zulo para que lo recogiera posteriormente el transportista. En la operación se han efectuado 4 registros y se han intervenido más de 2.500 tarjetas falsas, material técnico para fabricarlas y 30.000 euros en efectivo. Bueno, decíamos aquí que aquí el que no corre vuela, ¿eh? La picaresca, bueno, más que picaresca, la delincuencia, vamos, siempre innova cosas nuevas y así estamos. Y, hombre, yo no conozco todos los datos de esta noticia porque ha ocurrido en Cataluña. Pero los camioneros sabían que era algo ilegal, sabían que eran falsas. Oye, mira, que hay esto y tal, incluso compro yo 3, te vendo 2 a ti, el me gano dinero unos de plástico, euritos. yo me acuerdo una vez hablando con un responsable policial que me dijo, soy un experto en estos temas y de esto he aprendido algo en mi vida, no tengo una tarjeta de crédito, porque la cantidad de delitos que se cometen con ellas es impresionante. Copiar lo que es la banda magnética es muy fácil. Si esto se ha hecho, mira, yo recuerdo haber tenido investigaciones hasta en los peajes, ya no de esto, sino a la persona que trabaja en el peaje, de copiarla, pasarla 2 veces y después esa tarjeta se utilizaba haciendo grandes compras a Dios, mejor hasta fuera de España. Entonces, pues esto es otra vía de delincuencia que se ha creado y que ha generado, parece ser que en muy poco tiempo, beneficios de 1 millón de euros. Ahora solo hay que esperar, aquí estamos ante unos delitos de estafa, ante unos delitos de falsedad y evidentemente que los responsables pues sean condenados y que cumplan la pena en la cárcel, así con toda tranquilidad. Es lo único que se puede hacer ante un delincuente, cuando se le pilla, que la ley se aplique con objetividad y con justicia, con dureza cuando es necesario y que esperemos que los responsables pues pasen unos añitos, pues como digo yo de una manera en plan simpático, en pensión completa, es decir, desayuno, comida, merienda, cena, habitación o no compartida y eso sí con limitación de no poder salir del recinto. Sí, eso durante muy poco tiempo, porque luego salen enseguida. No, tampoco tan pronto, depende. Vale, sí. También a los camioneros, ¿no? Porque los camioneros los camioneros que si han cometido han pagado 500 euros, oígame, tal y como si no están hay camioneros, hechos, también podemos estar hablando, dependiendo del fraude, pues a los que se les pueda localizar, igual no, de una manera no tan grave, pero como mínimo autores de un delito de estafa puede que sean castigados. Sí. No quiero adelantarme porque no tengo todos los datos, pero ellos también serían coautores, no en tan gran medida, pero también en parte de este delito. Qué curioso, ¿se dan cuenta ustedes de que cuando comentamos así una noticia que tiene que ver con una estafa o así, siempre como que lo contamos de manera risueña, porque siempre, bueno, pues implica ingenio, implica... Ya. Sí. A mí me recuerdan los robos que se hacían cuando yo era joven de los radiocassettes de los coches.
que no duraba un radiocassette de un coche en la calle, pero tampoco duraba el que lo robaba, lo vendía si tuviese comprador. Entonces, claro, hay una complicidad, como decía el fiscal, en donde eres coautor del delito cuando compras. Hombre, yo creo que hay una tentación para cometer el fraude, o por lo menos comprar estas tarjetas en la carestía de los peajes, ¿no? Ahí realmente se están disparando y bueno, es tentador el que uno se pueda hacer de forma fraudulenta, o como era cuando los canales del Canal Plus, entonces, que costaban un dinero y se compraban tarjetas falsificadas. Pero yo creo que por ahí deberíamos, nos lo tomamos a risa, pero es muy serio. Pero es que siempre yo hablamos creo así de estafas y que demás, realmente pues son las cosas que debemos cambiar. Sí. Es como el no tributar Hacienda o defraudar Hacienda, etcétera. Son cosas que, en fin, debemos cambiar nuestra mentalidad para hacer un país mucho más honesto y más, claro, porque si no, bueno, esto aquí parece que nos roba el que no puede. Y no tener la justicia tan colapsada, ¿no? Que claro, como engañamos, nos engañan, demandamos. Don Roberto. Bueno, la picaresca no es un producto de la Edad Media, es una cosa ya casi innata y tampoco exclusiva de los españoles. Yo creo que es de los latinos, o mejor, de los ladinos, mejor con D que con T, porque yo recuerdo en mis muchos viajes que hacía a América, cuando aquí todavía no existían las tarjetas y tal, ya te ofrecían de policía, el carnet de conducir, un título, hasta de miembro del gobierno, pero con el mayor descaro y perfectamente hechos. ¿Pero dónde era eso? En cualquier país, México. En Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en cualquier país de Sudamérica tenías lo que te daba la gana. Títulos, bueno, yo cuando ahora leo, que ahora es facilísimo con la informática, porque ahora copiar un título es tan sencillo, que no me extraña que salgan médicos que ejercen durante 3 y 4 años, porque aparentemente aquello además está hasta registrado en el colegio, en el colegio correspondiente, que tiene narices, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor haya sido capaz de hacer esas tarjetas es peccata minuta, como diría el expresidente de Compostela, pataca miuda, ¿no? O sea que es así. ¿Por qué? Porque es facilísimo, no tiene importancia. Y de hecho, lo que es más peligroso que eso son las tarjetas de crédito, porque me parece que apuntabas tú. El tema de la tarjeta de crédito sí que es singularmente peligroso. Porque hasta a fin de cuentas, mira, el que robe a un ladrón, con todos los respetos, tiene mil años de perdón, porque las autopistas sustituyeron las carreteras que eran gratuitas. Las autopistas fueron creadas por el Estado como un medio más moderno, más rápido y más confortable de transporte sin cobrar. Yo recuerdo, a título de ejemplo, cuando se hizo la A55 entre La Coruña y Carballo, fue gratuita durante años hasta que la Xunta, por Real Decreto en tiempos de don Manuel Fraga, dijo que se convertía en autopista de peaje y en 48 horas habían aparecido, yo hacía el camino ese a veces, habían aparecido allí las casetas puestas y a pasar por taquilla. Entonces, hasta ahí, digamos que bueno, es como el que roba un banco, con todos los respetos, está mal, pero bueno. Pero mejor que no robarle a un pobre ciudadano que va por ahí, que no quiere un pero don Roberto, que luego nos robamos a nosotros mismos, porque luego tenemos que compensarles a las autopistas que tienen pérdidas. De acuerdo, sí, claro. Pero oye, han bajado el 27% de usuarios, pero que ellos han subido los precios y ahora amenazan con otra subida del 7%, no, ya está, que se convierte en el 10% con el aumento del IVA. Si quieres hablamos del tema de las autopistas. Pues decía ese señor del Compostela, pacata, ¿cómo era? ¿Pacata? Pataca miuda. Pataca miuda. Ah, bueno, pero yo le digo también, referente a esta expresión, había una señora de servir en casa de mi marido que decía pecata la minuta. Claro. Pecata la minuta. Bueno, don Carlos. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con don Roberto, Es decir, los precios de las autopistas han aumentado de una forma que para mucha gente que vive, por eso el hecho de que hayan sido los camioneros, los usuarios, es lo que ilustra. No han sido los conductores particulares, normales, son los camioneros para los que es una herramienta de trabajo. Sí. El uso de... Y claro, llega un momento en que ellos, yo no lo sé, no conozco, pero es verdad que sus márgenes entre las subidas de la gasolina, las subidas de la autopista, claro, ¿qué les queda?
Pero don Carlos, ¿lo está justificando? No, yo lo que estoy diciendo, y antes decíamos... Está comprendiendo que sea un... Es no, que comprender se puede comprender, no, sí, pero... hay cosas que se pueden comprender, cosas que no. Sí. Es decir, uno que está matando a otro no. Es difícil de comprender, ¿no? Pero en este caso hay que comprender que la situación de los camioneros es una situación muy mala. Es decir, no la del que, quizás la del que ha fabricado las tarjetas, pero cuando se dice es que los camioneros la compraban... Claro, es que son los que peor están, es decir, son los que los márgenes han quedado muy reducidos y digamos que igual estamos hablando, casi, no es un hurto, pero casi una motivación famélica, ¿no? Es decir, en el sentido de que igual es la supervivencia. Un estado de necesidad, estás hablando de un estado de necesidad. Don Carlos, no, pero no podemos, no sé. Eso es su idea, es su opinión, pero yo creo que no podemos disculparlo eso, y bueno, pues está muy mal, pero hay que conseguir las cosas, hay que reivindicar de otra manera, pero no, venga, una tarjeta ahí, o el mercado negro, o la falsificación, y no sé, me parece que... Las estafas, es que es muy peculiar, España es que es un país de pícaros de estafas, yo puedo contar tantas estafas, ahora tenemos la estafa que funciona desde que yo empecé a trabajar, y este año... Igual hay más estafas, la famosa del Nazareno, ¿sabéis cómo funciona? Muy sencilla, ¿no? Déjenos, vamos con los tapones y nos cuente después, porque además quiero que nos cuente alguna anécdota de esos juicios de 2 euros que luego apelan y bueno, tienen unos gastos de 6.000, etcétera, etcétera. Pero no quería que nos fuéramos sin hablar de este último tema que realmente me encanta. Yo la primera vez que me encontré con él creí que era una leyenda urbana y es sobre los tapones de plástico de cualquier medida y color que decían que servían para salvar, si no vidas, sí hacer que determinadas personas con algunas dolencias vivieran mejor por tener acceso a una operación o algún tipo de silla de ruedas o algún aparato ortopédico. Bien, pues los tapones de plástico que se reciclan, que se recogen. Los últimos en apuntarse a esto son los hosteleros de Vigo, pero funciona en toda España y también en nuestras provincias gallegas. Vamos a ver este vídeo que a mí me parece impresionante y creo que merece la pena. Aquí hoy les contamos la historia de Mari Carmen, una madre murciana de 4 hijos. Ella es portadora del gen ATM causante de una de esas enfermedades denominadas como raras, aunque no fue consciente hasta que nació Javier, un niño de 15 años que padece esta enfermedad, de la que de momento no se conoce tratamiento. Es una ataxia telangiectasia, una enfermedad de las llamadas raras y degenerativas. Se detecta pues, por una analítica y porque a los niños lo que se les nota es un andar deambulante, que se van cayendo, que cada vez tienen menos estabilidad. No hay nada que pueda ir paliando lo que es la evolución y todas estas cosas. Nos dieron muy poca esperanza de vida y de momento le llevamos ganado 10 años a lo que nos dijeron los médicos, porque no nos dieron más de 5 años o 6 de vida. Javier estudia en este colegio de La Flota. Allí en su clase se esfuerza y ejercita para que su día a día sea parecido al de un chaval de 15 años. Él trabaja exactamente igual que todos los alumnos porque hace un gran esfuerzo para trabajar de manera manipulativa, pues al nivel de un cuarto de primaria, que ha sacado además buenísimas notas, ha sacado todo con sobresaliente y estamos muy contentas con él porque hace muchos esfuerzos. Pues él es es adorable, es que yo qué sé, es que es tierno, gracioso, está con nosotros siempre dándonos abrazos, besos, cariño. Cariño que él recibe cada vez que una persona le entrega un tapón de plástico rígido. Y esto es porque si consiguen reunir 300 toneladas, podrán costear las investigaciones de los laboratorios para conocer más sobre esta enfermedad. Pienso que es una cosa que debemos de hacer todos. Yo por ser amiga, por conocer el caso, por saber cómo está Javi, que en este caso es el que la está padeciendo, pero porque es una cosa de justicia el hacerlo, el ayudar al prójimo con una cosa tan simple como es recoger tapones, como es recoger cosas que a nosotros no nos sirven para nada, que van a la basura y que pueden hacer que una enfermedad que no se está estudiando se pueda estudiar, se pueda conseguir que haya una cura. A lo mejor es un tratamiento muy simple, pero hay que saber cuál es y para eso necesitamos estos fondos. Ahora mismo nos vamos a acercar a Juan Carlos I, que es la segunda vez que nos han llamado ya para recoger tapones, que se han solidarizado mucho con la causa, y como los colegios y los institutos ahora van a cerrar, pues tenemos 2 sitios donde se pueden dejar porque no cierran, que es el Centro Deportivo La Flota y Automeco en el polígono Camposol de Puente Tocino. Una gran sorpresa porque vinimos hace 2 semanas solo y la verdad que respondieron, pero nunca me hubiera imaginado
que la gente joven se implicara tanto por una buena causa. De plástico duro vale todo, tanto de agua como de leche, como de zumos, de yogures, de suavizantes, todo lo que sea un tapón. De plástico duro, cualquiera de ellos nos vale. Nosotros nos brindamos a hacer una campaña aquí en el instituto, una campaña que ha sido pues francamente exitosa, hemos recogido muchos. Sí, cuesta muy poco, es casi un hábito, cada día se tira a la basura un montón de envases que tienen plástico rígido y es casi una costumbre ir haciendo un montoncito en un lugar de la cocina y cuando tengamos una bolsita, pues llevarlo a un centro de recogida. Daros las gracias a vosotros por acompañarnos para que se conozca en la región lo que estamos haciendo. Una asociación a nivel nacional, que esto no tiene caducidad, mientras que sigamos recogiendo tapones y recaudando dinero, va a seguir la investigación sobre la enfermedad de nuestro hijo. Pues por Javi, por los otros niños que hay como él y por los que vendrán, nuestros tapones ya tienen dueño. Sí, es increíble esto y es que yo sé, por gente que conozco, que en cada casa ahora hay pues una bolsa, un recipiente donde el tapón, y como alguien vaya a echar el tapón a la basura, ¿qué? El tapón, como un tesoro, porque con toneladas y toneladas, bueno, lo hemos visto ahí, que es increíble. Don Carlos, ¿qué le parece? Claro, el problema es dónde los llevas. No, los llevas a cualquier centro escolar, porque en todos los colegios, Yo o he incluso, estado hace poco en un instituto, o incluso Seur, creo que por lo menos antes lo recogía. Sí, en eso no hay ningún problema. Pues en eso eso sí que es donde veo el problema. Sí. No, pues para nada. Seur, antes por lo menos, no sé ahora, pero siempre hay alguna agencia de viajes dispuesta a recogerlo y a llevarlo. Don Moncho. Hombre, parece una iniciativa preciosa, ¿no? Y que está funcionando. Y que está funcionando. Que ya ha habido de hecho, muchas sillas de ruedas, operaciones, Lo que es increíble, ¿verdad?, es que hasta ahora no pensásemos nadie en que estos tapones, reciclándolos, tenían una compensación económica, sino que tiene que ser a través de una enfermedad rara, que es para lo que destinan esta recolección de ellos. En cualquier caso, realmente solo cabe animar a la gente a que contribuya en esta causa, y que, porque 100 toneladas son muchas toneladas, necesitan de todos nosotros, del apoyo de todos nosotros para que se consiga. Y después también hay una lectura triste, pero claro, es inevitable, que es que se tenga que llevar a cabo medidas de esta naturaleza para que unos laboratorios investiguen sobre las enfermedades raras, pero bueno, esto es ya un negocio comercial. Pero bueno, tiene su parte positiva, y el hecho de que todas las personas que ponen su tapón allí, que no lo tiran, de alguna manera se están desarrollando internamente, y ahí hay un componente muy bello, ¿no? Cualquiera de ustedes. Pues, don Roberto o don Luis. Pues es que es tan sencillo como coger este tapón, guardarlo y llevarlo. Yo, no sé, tengo la suerte de que conozco varios sitios donde dejar los tapones, donde voy a jugar al tenis, algún otro sitio, entonces, y se va viendo cómo va creciendo el saco, y es algo tan bonito, porque es que esto está hecho para los olvidados de la sociedad. Estas personas que tienen enfermedades raras, que en ningún laboratorio se preocupa en investigar, porque total no son rentables económicamente, y los estados de esta gente también se olvida. Pues gracias a esto hay esperanza para las personas que tienen la mala suerte de tener una enfermedad, que igual hay 10 en toda España y nadie se preocupa de ellos. Pues esas personas se va a financiar una investigación, y por tanto yo creo que es muy bonito. Y ojalá la persona que no sé qué solamente que es alguien anónimo, que empezó, supongo, en algún sitio pequeño, haciendo esta campaña y tuvo esta idea, ojalá se diese un reconocimiento y premios, y no otras veces que se reporten a otros que se quieren llevar, digamos, las medallas. Tan sencillo. Coges el tapón, lo guardas, hay personas que estaban abandonadas sin atención y ahora tienen un futuro. Sí, así es, y en nuestras casas es muy fácil tenerlo. Sí, y si tecleamos en internet tapones solidarios, nos saldrán cantidad de vídeos, tapones para Aitana, tapones para Rubén, tapones para Luis, en diferentes provincias españolas, y lo que se consiguió. Bueno, don Roberto. Yo me alegro de que cada vez haya más personas que se preocupan de esta actividad solidaria, desde luego, totalmente gratuita, no cuesta nada, porque desde hace muchos años esta actividad fue introducida en España por el Club de Leones, que procede de Estados Unidos, pero no tuvo repercusión mediática hasta que surgieron casos de niños, que es lo que más impacta a la sociedad, con nombres, como tú decías bien, Aitana es una de las primeras afectadas, y cuando los medios informativos se dieron cuenta de que eso era noticia,
que la gente sí se preocupaba, que era incluso socialmente bien admitido porque incluso ayudaba un poco a sacar de la calle un montón de toneladas de desperdicios. Entonces, ¿qué ocurre? Que fue cuando esto cobró verdadera importancia. Yo concretamente en el club que estoy actualmente, en la Coruña Marineda, seguimos haciendo esta actividad solidaria. Yo a nivel nacional tuve la responsabilidad porque fui gobernador, bueno, lo que es presidente nacional de los clubes de leones, y la hacíamos prácticamente en toda España. Repito, hoy, por suerte, gracias a la repercusión mediática, esto se ha extendido, y le contesto a Carlos, le aclaro, los tapones hasta los supermercados te los recogen. Estas grandes cadenas, sí, tienen eso no es ningún problema. Y aquí en Galicia tenemos la suerte de tener dos medios para su transporte o para su reciclaje. Uno está en Tomiño, que es de reciclaje, y el otro, el de tratamiento, ya está, creo que es en Caldas. Pero aquí en Galicia, los dos. Y luego una aclaración muy importante, que nos ocurrió a nosotros. Nosotros hablamos de tapones, como bien decías tú, el tapón. Pues no es solo el tapón. Vale el tarro del desodorante, siempre que sea de plástico. Vale el de la crema de las señoras, siempre que sea de plástico. Pero lo que es el tapón. Y una pregunta, el tarro completo. El tarro completo y el de desodorante, siempre que sea de plástico. El de las toallitas, esa cosa que viene arriba. Pero de estos tapones, los que vienen, por ejemplo, las botellas de aceite, vale esto y la base también. O sea, que debían de divulgar eso, porque yo creo que la gente, yo lo sé por lo que me tocó vivir, pero la mayoría de la gente se cree que solamente son tapones. No, plástico rígido que no se rompa, las tapas de los bolígrafos. Hay una cantidad de cosas que son reciclables y que son. Y la gente dice, ¿y por qué no la botella? Mira, es que la botella ya no reúne esa condición, pero aparte que la botella ocupa muchísimo y el tapón tiene tanto plástico como la botella completa. Pues fue muy interesante toda esta pincelada, porque se ve que efectivamente... didáctico, ¿no? Sí, efectivamente conoce el tema. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, pero como lo prometido, y además es que nos va a encantar, y también a todos los espectadores, algunas de las anécdotas. Decía que últimamente las estafas, la del Nazareno... ¿Cuenta del Nazareno? Sí. Esa es el habitual. Iba a contar lo que cuestan los juicios, un multa de 20 euros. Bueno, lo del Nazareno es muy sencillo y ahora se ha puesto de moda. Empresas que surgen, digamos, cerca de la Navidad, unos meses antes, y empiezan haciendo a lo mejor pedidos de 3.000 euros, 8.000 euros, 10.000 euros, y paga religiosamente. Y así está unos meses con un proveedor. Se acercan estas fechas y el pedido de 3, 8, 10.000 dice que tiene una campaña, que va a tener cestas de Navidad o lo que sea, y hace un pedido de 80 a 100.000 euros. El proveedor que le ha servido 3 o 4 veces cantidades menores dice, oye, con lo que nos hace falta la crisis, los 100.000 euros, que además paga, recibe la mercancía y paga al instante. Nunca más, nunca más. Es muy triste porque es un daño terrible a los comercios. Y ahí la gente recibe jamones, lo que sea, que después se está revendiendo, ¿sabe Dios dónde? Yo ya no voy a decir si en un mercadillo, si no sé qué. Este es el tipo de Nazareno, que es histórico, este funciona, yo creo que te hace más de 60 años. Es ganarse la confianza del... Hay que ganarse la confianza en 3 o 4 pedidos pequeños. Y si quieres cuento lo que nos cuestan costando los juicios, y yo es que hago al ministro que realmente, si queremos hablar de la justicia, hagamos una justicia efectiva. Yo voy a contar un hecho que tuve la semana pasada sobre una condena de una falta de hurto de hacía pues unos 5 o 6 meses, de una persona pues que había cogido unos productos de un hipermercado, unos DVDs, unos juegos, llegaba la cosa a unos 30 euros. Bueno, le pillan, este es el inicio de la historia, se le intercepta por el vigilante de seguridad, se llama a la policía, se traslada un equipo de policía, se le identifica, después se le remite el atestado al juzgado, el juzgado tiene que citarlo al día del juicio, el día del juicio tienen que venir el vigilante de seguridad, los policías que son de otra ciudad y eso cuesta un dinero, tenemos las instalaciones, todas las citaciones, el juicio con el secretario judicial, con el juez, con el fiscal, eso ya cuesta, sumando, pues más de 1.000 euros. Después está el derecho a recurrir, evidentemente las notificaciones, el recurso, la sentencia de la audiencia, y nos vamos yendo a 1.500 euros fácilmente por un hurto de 20 euros. Esto es España, es una justicia así. Pero es que os voy a contar la segunda parte que me encontré esta semana, y creo que hay que decirlo porque ahí están los males de la justicia. A esta persona fue condenada a 8 días de localización permanente. Para quien no entienda esta
esta pena es que tiene que estar 8 días en un domicilio sin poder salir, en su casa, no en una cárcel. Entonces se le fijó los días a su elección, los fines de semana, pues yo trabajo, lo que sea, pues sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Entonces, para comprobarle, el Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, puede ser Guardia Civil, puede ser Policía Nacional, en este caso era Cuerpo Nacional de Policía, iba mañana y tarde a su domicilio. Más gasto, esta gente en vez de estar con la seguridad ciudadana, eso lo hacen todos los días, y quien conozca a un policía sabe lo que cansaditos que están. Pues fueron, de los 8 días, en 6 no estaba, lo difícil era pillarlo en casa, pero fueron mañana y tarde. Entonces ahora nos han notificado que no había, y había 12 policías. Es decir, contar que tiene, ahora nos hacen falta de testigos y hay que montar un juicio por quebrantamiento de condena donde vuelve a haber pues una instrucción, unas citaciones, pagar un abogado de oficio porque esta persona no tiene medios, un juez, un secretario judicial, un fiscal que acuse, después otro juez donde se celebra el juicio, el día del juicio traer a los 12 policías que pueden estar de vacaciones, destinos en otra ciudad. ¿Qué os quiero decir? El hurto de 20 euros le va a costar a la justicia española 5 o 6.000 euros. Eso es lo que habría que decirle a Gallardón o a quien sea responsable de que se empiece a preocupar de lo que nos cuestan los juicios, igual así no hacía falta subir tanto las tasas. Bueno, efectivamente, nos reímos, pero desde luego no es para risa, pero hasta aquí la bitácora de hoy. Don Moncho Condecorbal, muchísimas gracias por haber participado. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Luis Anquita, gracias. Muchas gracias. Don Roberto Moscovich, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.